Bruno Navarro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver, ¿en qué ha cambiado Trump la política de seguridad americana? Podría decir en nada, sí, y nos vamos ya, pero vamos a alargarlo un poco, ¿no? A explicar por qué, entonces, claro. Efectivamente. Bueno, mucho verbalmente, ¿vale? Si nos atenemos a sus diatribas, excesos, entrevistas, discursos, habría cambiado mucho, porque es verdad que, bueno, ha llegado a avisar de una intervención en Venezuela si seguía así la cosa, de retirarse de Corea del Sur si no pagaban los gastos de las tropas norteamericanas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad, si nos atenemos a los hechos, a la práctica de su actividad militar, de las misiones, de su política exterior, ha cambiado bien poco, ¿no? Ha habido una cosa importante ¿cómo decir?, en los equilibrios en Oriente Próximo y Medio, que no es que lo haya cambiado, como muchos pensaban, para marcharse, sino sencillamente para seguir jugando en el mismo tablero. Correcto. Ese supuesto acercamiento a Rusia, por ejemplo, en las guerras de Siria e Irak, especialmente en Siria, no se llegó a producir. Ese acercamiento al Assad para acabar con la guerra en Siria, aliándose con el gobierno legítimo, no se produjo. Todo lo contrario. Lo que no se atrevió a hacer Obama, lo hizo Trump, que es bombardear tropas sirias y derribar aviones sirios. Es decir, ha sido un poco contrario a lo que se esperaba, ¿no? Entonces ha sido más intervencionismo en vez de aislacionismo, que es lo que él prometía. La gran pregunta que se hace todo el mundo es en qué medida esto significa un cambio o, por el contrario, es coherente con la política que desarrollan Estados Unidos desde que acabó la Guerra Fría. Cuando se cambia el panorama, entonces Bill Clinton inventa su nueva política, evidentemente la inventa, por así decir, el cogollo del poder en Washington, ¿verdad? Y se ha mantenido más o menos estable hasta hoy. ¿Trump significa un cambio sobre esto o no significa un cambio sobre esto? Pues hace un mes aproximadamente estábamos hablando en esta misma casa de la nueva estrategia de seguridad nacional norteamericana y decíamos que la estrategia, una vez leída, tiene pocos cambios, ¿no? Y es verdad que Trump no ha supuesto ni en esa teoría que es la estrategia de seguridad nacional ni en la práctica de lo que hace, como he dicho antes, no supone excesivos cambios y es un continuismo, pero ya no solo a la política desde el fin de la Guerra Fría, sino a la política intervencionista norteamericana desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Fue aislacionista en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, era lo que prometía Trump, una vuelta a esos, no voy a decir orígenes, pero sí a esa época de su historia, y se ha convertido en ese sentido, aquellos que lo esperaban, en un fiasco. Ese América lo primero, ese vamos a retirarnos, vamos a estar más aislados, no vamos a ser la policía del mundo, prácticamente está en todos los órdenes, ha continuado igual. El enfrentamiento con Rusia, la expansión de la OTAN hacia el este, Corea del Norte no varía, la actividad en Oriente Medio no varía. Es más, lo que puede variar es Irán. Sí, efectivamente. Irán. Pero hay que recordar que lo único que rompe, es decir, Trump lo que amenaza es con romper el tratado nuclear con Irán y volver a las sanciones o aumentar las sanciones. Pero esto, si bien es contrario a lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo Obama, está absolutamente alineado con la política norteamericana desde que los ayatolás llegaron al gobierno en Irán, que ha sido siempre la sanción, el temor y el enfrentamiento. Luego únicamente se enfrenta al periodo Obama, pero no al resto de la política norteamericana. He entendido perfectamente. Y en Afganistán, además, reforzar la presencia para que no se lleven los chinos la materia prima, que es al final en lo que estamos. En lo que estamos. Alba. Y en materia de presupuestos y misiones internacionales, ¿cómo afecta a España? Pues también afecta bastante poco los presupuestos. Se está hablando estos días mucho de los presupuestos. La OTAN acordó aumentar los presupuestos de defensa a los países, España lo firmó, pero ese acuerdo se tomó en Gales en 2014, época Obama, luego no tiene nada que ver con Trump. Y por otro lado, que es lo que se está hablando concretamente estos días, el famoso PESCO, ese club, prácticamente están todos los países de la Unión Europea, militar, en el que se han comprometido también el aumento del gasto de defensa, no tiene nada que ver con Trump, es una decisión interna europea, quizás más influida por el Brexit, pero en todo caso el PESCO viene de muy lejos, mucho antes de Trump. Y en cuanto a las misiones internacionales, por ahora no ha afectado nada, tenemos ahora mismo unos 2.500 militares en 17 misiones, de las cuales solo una ha entrado España. Es nueva en la época de Trump y, sin embargo, es una misión que se decidió por parte de la OTAN en 2016, luego tampoco es de Trump, y es la misión precisamente más polémica y controvertida porque es en la que nos enfrentamos, nuestros carros de combate, no es que nos enfrentemos militarmente, pero nuestros carros de combate están enfrentados en los países bálticos al otro lado de la frontera con Rusia. Pero es una misión, como digo, que se gestó y se aprobó en 2016, Trump no tiene nada que ver, y lo que habrá que ver es si, lo que hablabas antes, el malestar que pueda producirse en Oriente Medio
y por las decisiones sobre Irán, las decisiones sobre Jerusalén, que eso sí que ha sido un cambio sintomático, el reconocimiento unilateral de Jerusalén como capital de Israel, si esos dos hechos pueden desestabilizar suficientemente Oriente Medio para que pueda afectar a España. Lo veo muy, muy difícil y muy hipotético que eso nos vaya a afectar a España como ejército que despliega en el exterior. Una última cosa, corrígeme si me equivoco. Trump ha tomado dos decisiones últimamente que han generado espanto mundial y que, bueno, últimamente a lo largo de este año, y que sin embargo las dos le han salido bien, lo cual permite pensar que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Una, la madre de todas las bombas, porque aquella sucesión de acontecimientos que fue bombardear Siria o bombardear aquello del Estado Islámico en Afganistán, etcétera, que dejó a la gente con el aliento contenido diciendo este hombre va a la guerra. Dos, el forcejeo con Corea del Norte. La primera salió como ha salido, es decir, realmente se ha recrudecido objetivamente la situación en Oriente Medio respecto a cómo estaba hace 2 años por lo menos, y la segunda ha terminado con las dos Coreas sentadas en la mesa de negociación. Entonces, o tiene muchísima suerte, o esto es lo que se llama la estrategia del madman, o sea, el que juega a parecer el más loco para que la gente se contenga y no se mueva, no vaya a ser que el botón más grande y poderoso. Yo creo que en el fondo no hay ningún líder, ni siquiera los líderes norcoreanos, ni los líderes chinos, ni los líderes rusos. En realidad, cuando Trump abre la boca, nadie hace caso realmente de lo que dice. Hacen caso de la política práctica, hacen caso de lo que su equipo al final va a obtener de Trump, presionando, sea Mattis, el secretario de Defensa, o sea Tillerson, el secretario de Estado. Al final hay lo que llaman una estrategia de la paciencia que consiste en escuchar a Obama, a veces a Trump, a veces asustarse de lo que dice, pero esperar a ver en qué va a quedar la cosa. Y de hecho en Corea del Norte, en lo que ha quedado la cosa es que la actividad norteamericana, tanto diplomática como militar, ha sido una copia exacta, un continuismo respecto a la política de los presidentes anteriores. Respondo a la amenaza con amenaza, respondo a las maniobras con maniobras, respondo a la actividad diplomática con actividad diplomática, y al final ha salido bien, pero no hay un cambio realmente. Entendido. Bruno Navarro, muchísimas gracias. Muchas gracias. La semana que viene, antes de cuando Trump lleve 1 año y una semana aquí. Muchísimas gracias.